¿No te sale el chocoflan? Hoy te enseño esta receta paso a paso y además te comparto el truco que yo uso para que salga perfecto, delicioso y te animes a hacer este chocoflan o pastel imposible. Y la verdad es que de imposible no tiene nada. ¿Por qué crees que es tan popular y lo venden en todos lados? Es súper fácil. Vamos a empezar poniendo leche evaporada en la licuadora. Esta receta tiene ingredientes muy fáciles de conseguir y la recomendación para que no vayas a forzar así mucho tus electrodomésticos y tus cuides es siempre poner los líquidos hasta abajo. Aquí ya estoy cascando los huevos, le voy a poner 5 huevos para este flan. Y recuerda tener los huevos a temperatura ambiente. Aquí también agrego el contenido de una lata de leche condensada. Finalmente, para esta receta voy a agregar una barra de queso crema. Y antes de empezar a licuar voy a preparar el molde donde voy a servir mi chocoflan. Esta vez voy a usar este molde de 22 centímetros y también voy a usar estos moldes individuales. Aquí miden 6 centímetros y 9 centímetros en esta parte. Y en este momento le voy a poner el caramelo. Si tú quieres, puedes hacer el caramelo desde cero, se puede hacer solamente fundiendo azúcar. Hay otro método que lleva agua, azúcar y limón para que no cristalice. De hecho, tengo ese video aquí en mi canal, te lo voy a dejar por aquí. Pero si tú estás haciendo ya postres para vender, en este caso chocoflan para vender, esta es una recomendación, así como para ahorrar tiempo, te recomiendo que uses de este tipo de productos que ya viene listo, entonces no te va a tomar nada de tiempo, simplemente lo vas a aplicar y listo. Y ahora le voy a poner un poquito de desmoldante en spray para que no se vaya a quedar pegado nada. Y este lo voy poniendo solo en los costados del molde. Y ahora sí ya voy a licuar la mezcla. Ay, se me estaba olvidando, también lleva vainilla. ¿Ven por qué les digo que hay que poner el mise en place aquí al frente? Porque si no se nos olvida. Este le voy a poner una cucharadita de vainilla. Sigo licuando y ya lo tengo listo. Y ahora sí ya voy a poner la mezcla del flan en el molde. Te recomiendo pasarla por un colador por si hubo algún pedacito de huevo que no se molió bien. Y voy a poner la mezcla de flan hasta la mitad. Esta no crece, así que puedes poner la cantidad hasta donde quieres que quede. Y listo. Este es un método un poquito diferente, pero confía en mí, con este método te va a salir el chocoflan perfecto. Esto de pastel imposible no va a tener nada. Ahora vamos a cubrir los moldes con aluminio. Hay que taparlos súper bien porque el método de cocción va a ser a baño María y si no lo cubrimos bien se puede arruinar. Ya que lo tengas bien asegurado que no se vaya a filtrar el agua ni vapor por ningún lado, ahora con mucho cuidado lo vas a poner dentro de otro molde más grande y aquí vamos a poner el agua que ya tiene que estar caliente. El tiempo de cocción es aproximado entre 50 minutos o un poco más de 1 hora, hasta que notes que el flan se ve ligeramente cuajado. Y de verdad, como te decía hace un momento, este método para hacer el chocoflan, yo sé que es un poquito diferente, pero te va a salir perfecto. Entonces, vamos a empezar a hacer la mezcla de pastel y en este momento te están apareciendo aquí unos nombres de personas. Esto es porque son todas las personas que apoyan mi contenido, todas las personas que se han hecho miembros y pues de esa forma van patrocinando mi canal. De verdad les agradezco mucho y en agradecimiento pues pongo sus nombres por aquí, también tienen acceso a la receta y algunos otros beneficios. Pero bueno, ya siguiendo con la receta, esta receta yo la conocí por mi suegra y de verdad que funciona y funciona perfecto. Vamos a usar un pastel de cajita, o sea, es de verdad demasiado fácil, no te compliques, no pienses que tienes que hacer el super pastel, o sea, con este y siguiendo las instrucciones que vienen aquí te va a salir perfecto.
Hay personas que cambian el agua por aceite, si quieres puedes hacerlo, pero realmente no es mucha la diferencia en sabor ni en textura. De este solo tienes que seguir así las instrucciones, si te fijas es muy fácil, solo hay que mezclar y así en un pispás ya lo vas a tener listo. Pero si tú quieres hacer el bizcocho desde cero, también es válido. Para eso te recomiendo la receta de este bizcocho que usé en este de aquí. También te la dejo aquí abajo en la descripción. Y ya que lo tenemos, lo reservamos un momento y ahora voy a sacar el flan del horno. Yo le pongo así una cuchara para que no caiga todo el peso del pastel y se vaya a hacer como algún defecto o algo, que tampoco pasa nada. O sea, aquí el chiste es que va a quedarnos un chocoflan súper delicioso. Y así con cuidado voy a ir poniendo la mezcla del pastel sobre el flan. Retira el aluminio con cuidado y ahora vas a llenar con la mezcla para pastel, pero ojo, no vamos a llenar así hasta el borde. Trata de dejar un espacio para que el pastel tenga espacio para crecer. Y lo vuelves a tapar con el aluminio y nuevamente lo llevamos a hornear. Y cuando ya lo hayas sacado del horno, ahora vas a sacar este molde, lo dejas enfriar y antes de desmoldar, si tienes que esperar por lo menos unas 3 horas a que se enfríe completamente. Dejé enfriando mi chocoflan toda la noche y ahorita estoy un poquito nerviosa porque ya lo voy a desmoldar. Para desmoldarlo simplemente vas a poner el plato donde lo vayas a poner así de esta forma y con mucha decisión le vas a girar y le vas a dar así como con fuerza. Así. Crucemos los dedos porque salga bien y chan, 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 chan. ¿No te pasa que a veces sientes como tensión o nervios por el resultado de algo, pero ya cuando te sale sientes así como, ay, como un alivio? Bueno, pues así es con este chocoflan, pero te lo juro que este te va a salir sí o sí. Además está delicioso. Ahorita te voy a mostrar cómo se ve por dentro y el sabor del flan así súper cremosito, vas a ver. De verdad, este postre está buenísimo, o sea, te va a quedar un pastel imposible que de imposible no tiene nada. Con esta técnica que te enseñé, te va a salir así la división perfecta. La idea de ponerle queso crema fue de mi hermana Leti, o sea, yo ya hacía el flan, pero yo lo hago así más sencillo, pero de verdad queda brutal, o sea, queda buenísimo. Y yo por querer hacerles más presentaciones, bueno, pues les hice la versión así como en grande y la versión individual. Pero si ustedes hacen esto así en un solo molde, pues les va a quedar así mucho más flan y más chocolate. No sé, está buenísimo. Y la verdad es que yo sé que esta no fue como mi mejor presentación así en postre. Visualmente tal vez no es tan atractivo, pero les garantizo que el sabor está, de verdad está increíble, está súper delicioso. Si tú estás haciendo este chocoflan para vender, te recomiendo que busques un contenedor como de este tipo para hacer esta versión individual. Pero antes de que los venda a todos, porque yo sé que se te van a vender así, compárteme tu foto para yo publicarla aquí en alguno de los videos. Si haces cualquier postre del canal y no importa la presentación que tú hagas, y si quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo a través de mis redes sociales, aquí te las voy a poner.
Y ahora sí te voy a mostrar, este tipo de contenedor es súper común de encontrar, lo encuentras donde venden contenedores para alimentos, donde venden cosas como para fiestas o desechables, y este mide 9 por 9 centímetros en la base. ¿Te acuerdas que te dije que mi molde medía 9 centímetros en la base? Pues cabe perfecto. Entonces simplemente lo vas a poner, y si tú quieres, hay personas que hacen como caramelo extra, porque a todos los que nos gusta el flan nos gusta así que quede con mucho caramelo, entonces lo pones y le puedes poner un poquito de caramelo extra. La verdad es que para mí el chocoflan, el pastel imposible, no necesita tanta decoración, porque es más bien así como el sabor lo que se vende. Y la altura del contenedor es de 6.5 centímetros. Mi chocoflan mide 5 centímetros de alto, por eso cabe perfecto. Con estas cantidades a mí me salió para hacer este molde así como en forma de rosca, y de estos individuales me salieron 8. Aquí te voy a poner la receta por si quieres anotarla o hacer una captura. Y viste qué fácil, esta receta de verdad no le tengas miedo, con este método te va a salir perfecto. Este pastel imposible es posible, entonces si tú vas a hacer más postres para vender o si quieres buscar más ideas de postres para vender, recuerda que tengo la lista de Gana Dinero Vendiendo Postres, y también tengo una lista que se llama Ideas de Postres para Vender. Búscalas aquí en el canal, en la sección donde están todas las listas de reproducción. Y si quieres ver más ideas de postres para vender, no te pierdas este video. Bye.